Amén. ¿Cuántos saben lo que es la fe? Amén. Hay un predicador, Nicolás Duarte, no sé si alguien lo conozca. Es un predicador a nivel mundial. Y él dice que sin café es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Es una broma, ¿no? O sea, pues realmente la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Entonces la fe es algo tan importante para cada uno de nosotros como creyentes, pero desconocemos qué es la fe, ¿sí? Si yo les pregunto a ustedes qué es la fe, ¿alguien me podría decir qué es la fe? Podemos tener ideas diferentes, ¿verdad? Dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Ellos se estremecen al escuchar el nombre de Dios. Pero ¿realmente creemos en Dios? ¿Cuál es nuestra fe? ¿Cuál es nuestro grado de fe? ¿Sí? Dile a tu compañero, dile, ¿tienes fe? ¿Realmente tienes fe? ¿Realmente tienes una fe suficiente? Porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos la fe suficiente, no vamos a agradar a Dios nunca, nunca. Podemos ser simpatizantes de la fe, simpatizantes nada más, no realmente ser creyentes. Amén. Dice que al que cree, todo le es posible, ¿sí? Y eso viene a través de la fe, ¿sí? Nuestra fe, dice que la fe mueve montañas. La fe debe de mover montañas. Entonces, ¿por qué te preocupas? Entonces, ¿por qué estás siempre triste, amargada? ¿Por qué siempre estás dependiendo de algo para sobresalir o para avanzar? ¿Verdad? Hay quienes dicen, hay que decirle al pastor que ore, hay que pedirle a la pastora que ore. Entonces tú no tienes fe. Solamente el pastor tiene fe para poder orar y poder bajar la presencia de Dios, poder llegar hasta el mismo trono de Dios. Solamente la pastora puede llegar a la presencia de Dios, su oración. ¿Verdad que no? Entonces, ¿cómo está nuestra fe? ¿Qué tipo de fe tenemos cada uno de nosotros? ¿O qué clase de fe? ¿O realmente no tenemos fe? Esa es la triste realidad, ¿sí? Vamos a escudriñar lo que la palabra de Dios dice. Vamos a la palabra, vamos al libro de vamos a ver el libro de Habacuc 2:4. Es algo que muy pocas veces predicamos, la fe, pero es algo que tiene un peso enorme. Amén. Habacuc, dice Habacuc 2:4, dice aquí, se enorgullece en aquel cuya alma no es derecha, dice en él, mas el justo en su fe vivirá. Amén. Dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Amén? Por la fe es que vamos a tener parte con Dios, por la fe. Y es algo que no le damos mucha importancia en nuestra vida. ¿Amén? Tenemos algún problema, tenemos alguna necesidad y que los pastores oren, que los pastores le pidan a Dios, dile al pastor que ore, y estamos siempre dependiendo de alguien, pero no activamos nuestra fe, no tenemos la fe suficiente para mover el brazo poderoso de Dios. Amén. Entonces, cuán importante es que la fe en nosotros sea activada y tengamos la medida de fe que necesitamos para cada día, ¿sí? Necesitamos la fe suficiente para que los problemas no nos alcancen. Dice en Mateo capítulo 8 versículo 26, Mateo 8 26. Los que tengan Biblia me pueden ir siguiendo. 8:26 dice, y él les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y a la mar,
y fue grande bonanza, ¿sí? Ellos estaban en la barca, estaban sufriendo una tempestad, ¿sí? El maestro estaba con ellos, Jesús estaba con sus discípulos en la barca y ellos estaban temerosos. Ellos decían: sálvanos, Señor, sálvanos, porque vamos a perecer. Y dice que cuando Jesús se levantó, les dijo: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Ellos podían haber reprendido el mar, ellos podían haber reprendido la tempestad. ¿Sí podían o no podían? Sí. Y no lo hicieron. ¿Qué hicieron? Fueron al maestro: Señor, sálvanos. Jesús ha haber dicho: hombre de poca fe, ¿que no te he dicho que si crees en mí serás salvo? ¿Que no te he dicho que si tienes la fe suficiente vas a reprender al viento, al mar, a la tempestad? ¿No te he dicho que si crees en mí los muertos se levantarán? Amén. Los enfermos serán sanados. Amén. Amén. ¿No te he dicho que si crees en mí tus enfermedades se van a ir? Y Jesús se enojó. Dice: hombres de poca fe. Dice que se levantó y reprendió a los vientos y la mar se detuvo. Pero antes de que Jesús reprendiera al mar, Jesús se enojó. Los reprendió primero a ellos, hombres de poca fe. Así nosotros, en lugar de reprender, empezamos a clamar: Señor, sálvanos, Señor, ayúdanos. Pero si Dios ya te dio las armas, ya te dio autoridad, ya te dio poder, ya te dio la fe suficiente para que tú puedas reprender. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios ya nos dio el poder para reprender. Dios ya nos dio el poder para hacer todas las cosas. Pero estamos como los discípulos en la barca. Queremos ser dependientes de, ¿verdad? Háblale a la hermanita ahora muy bonita. Dile a la hermana que ore por mi niño porque está un poco malito. Sí. Y somos dependientes de, sí, pero no activamos nuestra fe. No le hemos creído a Dios. Hombres de poca fe, diría el Señor. Hombres de poca fe, hombres sin fe, ¿verdad? Pero dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin la fe estamos perdidos, estamos fritos. Por la fe vamos a alcanzar la misericordia. Por la fe vamos a alcanzar todas las promesas. Pero es tiempo de activar la fe. Es tiempo de creerle a Dios y decirle: Señor, aumenta mi fe. Dame la fe suficiente, Señor, para no caer, Señor, en el error, sino tener la fe suficiente para hacer tu obra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿No le das un fuerte aplauso a Jesús? Dáselo fuerte al Rey de toda la gloria. Te adoramos, Señor. Lucas 7:9. Dice que había un hombre que era el centurión. Él era un soldado romano y él tenía un problema de sanidad. Y él fue a Jesús y él le dijo: Señor, solamente con una palabra tuya mi hijo será sanado. Solamente una palabra. Jesús quería ir y él dijo: no, con una palabra que tú digas es suficiente. Y Jesús se sorprendió de la fe de ese hombre. Dice: lo cual oyendo Jesús se maravilló de él y vuelto le dijo a las gentes que le seguían: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. Amén. Este hombre tenía una fe grande. Él dijo: solamente con una palabra que tú digas, Señor, todo se hará. Es suficiente. No hay necesidad de que vayas a mi casa. No hay necesidad de que vayan a orar los hermanos. Solamente con el poder de Dios mi hijo será sanado. Solamente con una palabra. Pero es activar la fe, es decir: Señor, tú eres poderoso, tú eres grande y poderoso. Tú puedes hacer milagros, tú puedes abrir el mar rojo, tú puedes calmar la tempestad. A veces con cualquier situación ya nos están temblando las piernas. ¿Y qué va a pasar? ¿Verdad? ¿Y qué va a pasar?
Y estamos temerosos como los discípulos en la barca, pero no tomamos autoridad, no reprendemos al enemigo. Amén. Tenemos un enemigo real que está al acecho, y si nosotros no tomamos autoridad, el enemigo va a tomar ventaja de nosotros. ¿Sí? Dios nos ha llamado para reinar, para estar arriba, ¿sí? Estar por encima, no por abajo. Amén. Amén. Dios te ha dado poder, te ha dado autoridad. Dice que Él nos ha dado su espíritu. Él ha derramado su espíritu sobre cada uno de nosotros. Cuando estamos aquí sentimos su presencia, estamos siendo llenados de la presencia de Dios. Y dice que el espíritu de Dios es un espíritu de poder. Amén. Amén. Di poder conmigo. Poder. 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 Con ganas, dilo, poder. Poder. Dios nos ha dado un espíritu de poder. Amén. Amén. Dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor. Amén. Amén. El espíritu de Dios en nosotros es poder de Dios. Es poder. Amén. Digan otra vez, poder de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios en mí. Poder de Dios en mí. El Espíritu Santo es poder en nosotros. Nosotros tenemos el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso es que ya no debemos de temer. Debemos de estar confiados. Y cuando venga la tempestad, y cuando vengan los problemas, y cuando venga la enfermedad, que no va a llegar, porque no va a tener parte ni suerte en nuestra vida. Amén. Amén. Inmediatamente nos levantamos en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, y reprendemos. Amén. Pero si nosotros nos dejamos amedrentar y empezamos a tener temor y empezamos a renegar y empezamos a, en lugar de clamar a Dios, nos empezamos a quejar, como estaban los discípulos en la barca. Decían, Señor, sálvanos, Señor, sálvanos, que vamos a perecer. Jesús estaba ahí con ellos. Jesús estaba, casualmente estaba dormido en medio de una tempestad. ¿Por qué Jesús estaba dormido en medio de una tempestad? Porque Él es el Señor. Amén. Porque Él es el Rey. Porque Él es el poderoso. ¿Tú crees que Jesús tenía miedo a la tempestad? ¿Tú crees que Jesús tenía miedo a los leones? ¿Tú crees que Jesús tenía temor de la muerte, de la enfermedad? Si Él es el Señor. Amén. Amén. Él estaba dormido, estaba descansando en medio de una tempestad. Y los discípulos estaban amedrentados. Señor, sálvanos, sálvanos, que perecemos. Y de repente nos vemos en esa situación nosotros. Señor, ayúdame. Señor, ayúdanos. Y estamos, en lugar de tomar autoridad, de decir, en el nombre de Jesús te reprendo, viento, lluvia, mar. En lugar de tomar autoridad y de tomar poder, de activar nuestra fe. Amén. Amén. Empezamos a clamar, empezamos a renegar, o empezamos a pedir ayuda, ¿verdad? Háblale a la hermana, háblale a la hermana Chonita, porque esa hermana está bien cerquita de Dios. Ella sí está cerquita de Dios. Háblale a la hermanita Chonita y dile que por favor ore por nosotros, que somos tan pequeñitos, ¿verdad? Y nos ponemos en ese plan y nos ponemos en esa situación de que no podemos. Esa es la mentira más grande del diablo, que nos hace creer que no podemos, que no valemos, que no servimos, que no hay poder, que no somos dignos, que Dios no ha derramado su espíritu sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántos han recibido el Espíritu Santo? Amén. Amén. Levante la mano el que ha recibido el Espíritu Amén. Santo. Pues levántala alta, con fe, levántala alta. Y yo he recibido el Espíritu Santo. Pues hay poder en tu vida. Hay poder en tu vida. Porque el Espíritu Santo no es un espíritu de temor ni de cobardía. Amén. Amén. El Espíritu Santo es un espíritu de poder. Amén. Cuando Jesús subió al cielo, los discípulos llenos de temor le decían, Señor, no te vayas, maestro, no te vayas, Señor. ¿A quién iremos? Ellos decían, Jesús, no te vayas.
porque tenían temor. Se va el maestro, se va nuestro maestro, nuestro amigo, quien nos defiende, porque Jesús les daba de comer, Jesús oraba por ellos y eran sanados, Jesús les daba todas las cosas. Mientras Él estaba con ellos dependían completamente de Él, del maestro. Amén. Por eso los discípulos decían: Señor, no te vayas, ¿cómo nos vas a dejar solos? Pero Jesús, en su sabiduría, en su poder, les dijo: no quedarán huérfanos, enviaré al Espíritu Santo, el cual les dará poder. Amén. Amén. Enviaré al Espíritu Santo, el cual los va a investir del poder. Amén. Jesús les dijo: les conviene que yo me vaya, les conviene que yo ya no esté con ustedes. ¿Por qué? Porque enviaré al Espíritu Santo, enviaré el poder. Amén. Amén. Enviaré el poder, mi poder estará sobre ustedes. Jesús tuvo que irse para que ellos se activaran en la fe, para que ellos activaran su fe y ya no dependieran de Él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los apóstoles ya no dependían de Él, porque Jesús ya no estaba. Ellos tenían que levantarse en autoridad, en poder. Jesús les dijo: les conviene que yo me vaya, porque les voy a enviar el Espíritu Santo de verdad, el cual les dará poder, el cual los guiará a toda la verdad. Amén. Amén. Vamos a ver en Lucas 8:43. Aquí vemos la historia de una mujer que tenía flujo de sangre. Dice que una mujer que tenía flujo de sangre, la cual hacía ya 12 años, dice que había gastado todo en médicos, toda su hacienda, y por ningún lado pudo ser sanada. Versículo 44. Dice que llegando por las espaldas, tocó el borde del vestido del maestro. Dice, y luego se estancó el flujo de su sangre. Dice que solamente tocó el borde del vestido del maestro, el borde del manto. Solamente se acercó y tocó el borde, ¿sí? Yo creo que llegó por atrás, solamente tocó el borde, así. Solamente tocó la pura del manto del maestro. Ella quería que el maestro no se diera cuenta. Ella quería que nadie se diera cuenta, porque era una mujer con flujo de sangre, ¿sí? Era una mujer impura. En ese tiempo, las mujeres, cuando estaban enfermas, las sacaban de la ciudad, las apartaban porque eran impuras. Ella estaba enferma. Dice que tenía 12 años con flujo de sangre. Los judíos en esa parte eran muy estrictos. Cuando había un enfermo lo sacaban. No permitían que dentro de la ciudad estuvieran los enfermos, para que no hubiera contaminación, ¿sí? Entonces ella era una mujer enferma, y ella se acercó caminando por atrás del maestro, y dice que solamente tocó el borde del manto. No llegó y lo tocó, no llegó y le dijo: Señor, sáname. No llegó y le dijo: te necesito, Jesús. ¿Verdad que no? Ella llegó por atrás sin que él se diera cuenta, y solamente tocó el borde, la pura bastilla, ¿no? La pura esquinita, y fue suficiente. Dice que llegando por las espaldas tocó el borde de su vestido, y luego el flujo de sangre se detuvo. Versículo 45. Dice: entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? 46. Dice: y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la compañía te aprieta y te oprime. Estaba en medio de una multitud, y Jesús decía: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le decían: Señor, si ves que estás caminando en medio de una multitud y toda la multitud te aprieta y toda la gente te está estrujando, ¿por qué dices: ¿quién me tocó? ¿Verdad? Y Jesús dice en el 46, 8:46,
Y Jesús dijo, me ha tocado alguien porque yo he conocido que ha salido poder. En la versión que yo tengo dice, alguien me ha tocado porque ha salido poder de mí. ¿Sí? Salió poder. Salió un poder sanador. Dice Jesús, alguien me ha tocado porque salió poder. Amén. Pero ¿qué hizo que ese poder saliera de Jesús? Si toda la multitud lo estaba apretando, lo estaba estrujando, yo me imagino que todos querían acercarse al maestro. Era una multitud enorme y todos lo apretaban y todos querían a lo mejor abrazarlo, querían besarlo, todos querían saludarlo y todos lo estaban apretando. Pero esa mujer llegó por atrás, como pudo, llegó, se acercó y solamente tocó el borde del manto. Y dice que salió poder de Jesús. Dice, alguien me tocó porque salió poder de mí. Señor, ¿cómo dices que alguien te tocó si todos te aprietan? Porque salió poder de mí. Pero ¿qué provocó que ese poder saliera de Jesús? Fue la fe de esa mujer. Ella se acercó con fe. La fe de esa mujer hizo que el poder de Jesús saliera, aún sin que Jesús lo quisiera. La fe fue más poderosa. Jesús no tuvo que decidir. Jesús no tuvo que orar por ella. Jesús no tuvo que enviar ángeles. Jesús no tuvo que declarar. Simplemente la fe de la mujer fue suficiente para que el poder de Jesús saliera. ¿Amén? El poder de Jesús salió. Tan grande poder salió que la mujer al instante dice que fue sanada de ese flujo de sangre que ella tenía años padeciendo. Pero fue la fe de la mujer. ¿Sí? Así nuestra fe puede hacer que salga poder. Amén. Amén. La fe que tú y yo tengamos Amén. va a producir grandes cosas. Nuestra fe va a producir que la iglesia crezca. La fe va a producir que esta iglesia sea una iglesia poderosa, Amén. de milagros, de sanidades. Amén. Una iglesia que va a caminar en lo sobrenatural de Dios. La fe es suficiente para que las cosas sucedan, ¿sí? Pero ¿qué clase de fe tenemos? Había lugares donde Jesús llegaba, ciudades enteras, y no ocurría un solo milagro. Un solo milagro no sucedía. ¿Por qué? Porque la gente no tenía fe. La gente no creía. Pero había lugares donde todos los enfermos eran sanados y donde toda la gente recibía un milagro. Pero ¿qué marcaba la diferencia de una ciudad a otra? Era la fe que la gente tenía. Así como esa mujer se acercó, ni siquiera se le presentó a Jesús de frente diciéndole: Señor, tú me conoces, tú sabes cómo estoy. Ella llegó sin que el maestro se diera cuenta. Llegó y tocó el borde de su manto. Pero ¿qué cambia? ¿Qué hace la diferencia? La fe que nosotros podamos tener. ¿Sí? Nosotros podemos provocar el avivamiento en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestra vida. Nosotros podemos caminar en lo sobrenatural de Dios, o podemos caminar llenos de temor, llenos de amargura, llenos de odio. Podemos caminar en un chisme, en murmuración, pero podemos caminar también en el poder de Dios, amén, en la fe. Amén. Amén. Porque dice que la fe mueve montañas. Amén. Amén. En lugar de estar criticando, mejor oremos con fe. Decir: Señor, si a mi hermano le está yendo mal, bendícelo. Amén. Amén. Yo declaro los cielos abiertos. Entonces, nosotros tenemos que caminar en esa fe, creyendo que Dios es poderoso. Amén. Amén. Dios es poderoso. Dice que antes que le pidamos, Él ya sabe nuestras necesidades, Él ya sabe lo que necesitamos. Y esa es la fe, tener la certeza que Dios va a escuchar nuestra oración, que Dios va a suplir nuestras necesidades. Yo podría darles un montón de testimonios de cómo Dios nos ha bendecido, cómo Dios ha bendecido la iglesia, milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero
no nos bastaría el tiempo para contarles todos los testimonios, ¿verdad? Pero sí, Dios es poderoso, es grande, es poderoso. En una ocasión estaba yo en la playa, en el mar, y había un sol, de esas veces que vas al mar y está el sol a todo lo que da. Y yo llegué a la playa y yo veía el mar pues tan hermoso, inmenso, ¿verdad? Y a lo lejos se veían unas nubes negras y parecía que iba a llover, ¿verdad? Entonces cuando yo llegué a la playa yo dije, no puede ser, si yo vengo a disfrutar lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Y yo dije, no, le dije, diablo mentiroso, no vas a arruinar este día que yo voy a estar aquí en la playa, porque este día Dios me lo dio. Y a lo lejos se veían las nubes negras y yo empecé a reprender. Yo dije, declaro que la lluvia no llega, declaro que la lluvia se va para otro lado, pero donde yo estoy no va a llegar. Y no llegó la lluvia. Al siguiente día igual, llegué a la playa y a lo lejos se veían nubes negras, parecía como si estuviera lloviendo de aquel lado. Y dije, no, la lluvia no llega, la lluvia no me va a arruinar mis días de vacaciones. Amén. Amén. Y no llegó la lluvia. Al tercer día, igual, se veían las nubes, pero ya se veían más relampagosas, se veían más fuertes. Y igual yo dije, en el nombre de Jesús, yo reprendo la lluvia, reprendo las nubes y declaro que la lluvia no llega. Y declaro que este lugar es un lugar bendecido. Y la lluvia no llegó. Pero al cuarto día que yo no pude ir a la playa, el cuarto día que no pude estar ahí en la playa disfrutando del sol, del mar, ese día cayó una lluvia, una tempestad terrible, que hasta los restaurantes que estaban ahí en la playa fueron afectados porque el mar se desbordó y andaba toda la gente preocupada. Y yo llegué al mar, pero llegué ya después de que había caído la lluvia, ya muy tarde, y dije, wow, dije, no fue casualidad. El único día que no estuve ahí en el mar, ese día cayó una lluvia terrible. Gracias. Y no fue casualidad, no fue casualidad que eso hubiera sucedido el día que no estuve yo ahí. Entonces, si Dios nos da poder, aún en eso, amén. Amén. Aún en esos pequeños detalles, Dios nos da poder y nos da autoridad. No es la única vez que hemos orado para que no caiga la lluvia. Muchas veces hemos orado. Cuando hemos tenido eventos, cuando hemos salido a lugares, muchas veces hemos orado para que la lluvia no llegue. En una ocasión hicimos una campaña en Tonalá, no sé si alguien conoce el lienzo charro de ahí de Tonalá. Y ese día, cuando ya iba a ser el evento, se empezó a poner el cielo negro. Y empezamos a orar. Estábamos al aire libre. Empezamos a orar, varios de los que estábamos ahí, pero que la lluvia no llegue, que la lluvia no afecte este evento, ¿verdad? Y empezamos a orar y empezamos a orar. Y claro que la lluvia no llegó. Pero ¿qué pasó? Había en el cielo, había un hoyo, alrededor, donde nosotros estábamos había un hoyo, pero alrededor había nubes y llovió en todos lados. En todo alrededor llovió, menos donde nosotros estábamos. Y la gente que se dio cuenta, porque nosotros no nos dimos cuenta de eso, la gente que llegó dice, no inventes, es increíble que había un hoyo arriba. Y todo alrededor llovió, se inundó, y donde nosotros estábamos la lluvia no cayó. Amén. ¿Pero por qué? Porque oramos, porque le creímos a Dios, porque oramos con fe, porque tomamos autoridad, porque reprendimos al diablo, porque le creímos a Dios. Amén. Amén. Así tú hoy, el día de hoy, tienes que creerle a Dios y Amén. tienes que pararte con autoridad. Ya es tiempo que la iglesia tome su lugar. Ya es tiempo que empecemos a tomar nuestro lugar como hijos de Dios, empezar a caminar en esa fe. Amén. Empezar a caminar en ese poder. Amén. Porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía,
ni te ha dado un espíritu de temor, para que toda la vida estés con temor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿No le das un fuerte aplauso a Jesús? Porque Él nos ha dado el poder para vencer. Amén. Dice Mateo 21, capítulo 18. Mateo 21, 18. Ya está. Dice: Mateo 21, 18. Voy a leer mi Biblia porque esta versión cambió un poquito. Dice: Perdón, vamos a leer el versículo 21 de ahí mismo. 21. Dice: respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto, sino de la higuera, sino que a este monte dijeres: quítate y échate del mar, y será hecho. Amén. Dice que Jesús, volviendo por la mañana, en el versículo 18, dice que tuvo hambre. 22, 18 dice: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo Jesús a la higuera: nunca jamás nazca de ti fruto. Dice: y en el instante se secó la higuera. Versículo 20 dice que viendo esto los discípulos le decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida? ¿Cómo es que se secó en un instante la higuera? Jesús reprendió a la higuera porque no tenía higos, ¿sí? A lo mejor ni era el tiempo de higos, pero la higuera no tenía higos. Y dice que la reprendió, dice: nunca más haya fruto en ti. Y se secó, pero se secó al instante. Y los discípulos se maravillaron, dijeron: ¿Cómo tiene el poder Jesús para que una planta se seque en un instante? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares en tu corazón, no solo harás esto, ¿sí?, sino que le dirás a este monte: quítate, y será hecho. Dice en el versículo 22: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Y todo lo que pidieres creyendo, todo lo que pidieres con fe, lo vas a recibir. ¿Sí? Ellos se maravillaron de que Jesús había secado la higuera. Una palabra fue suficiente para que la higuera se secara. Jesús reprendió la higuera porque no tenía higos, pero a lo mejor ni era tiempo de higos. Pero Jesús se enojó con la higuera y le dijo: jamás tendrás fruto. Y se secó. ¿Sí? Y los discípulos se maravillaron, decían: ¿cómo tiene ese poder Jesús? Y Jesús no les dijo hombres de poca fe, pero un poquito les contó, ¿verdad? Para decirles: hombres de poca fe, que no les he dicho que si creen, cosas mayores harán. Amén. Amén. Cosas mayores harán de lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. Yo me imagino que Jesús hacía cosas extraordinarias para mostrar su poder. Amén. Amén. Para que ellos vieran el poder que había en Él. Y Jesús no se cansaba de decirles: no les he dicho que si creen, mayores cosas harán ustedes. No les he dicho que todo lo que pidan creyendo lo recibirán. Pero hay que activar nuestra fe. Hay que creerle a Dios. No hay que creerle al diablo. No hay que creer lo que el diablo nos dice. No puedes, no sirves, todo te va a salir mal. Te va a ir mal. Ya mejor mátate. Mejor, ¿para qué vives? Y eso es lo que el diablo te está hablando al oído a diario. Es que no sirves para nada. Mejor quítate la vida. Y el diablo siempre está en contra de que nosotros, sus hijos, los hijos de Dios, nos levantemos.
El diablo no quiere que tú y yo tomemos autoridad. El diablo no quiere que tú y yo tomemos poder. El diablo quiere mantener nuestra mente cautiva. El diablo quiere mantener nuestra vida estancada, ¿sí? Pero Dios dice, yo te he dado poder. Yo te he dado la fe suficiente para que puedas reprender a ese monte y le digas, quítate, échate al mar. Amén. Para decir a ese monte, quítate de aquí, porque yo voy a pasar. Amén. ¿Te imaginas tener esa fe suficiente para decir a los montes, quítense porque yo voy a pasar? Amén. Esos montes pueden ser tus problemas, tus temores, tus enfermedades. Claro que Dios nos ha dado poder para caminar en lo sobrenatural, pero nunca vamos a caminar en lo sobrenatural hasta que no le creamos a Dios y hasta que no activemos nuestra fe, hasta que no digamos, Señor, tú me has dado poder. Tú me has dado poder. Sí le voy a hablar a mis pastores, pero para decirles, pastor, oré y la enfermedad se fue. Amén. Pastor, oré y la bendición llegó. Amén. Pastor, oré y las cosas sucedieron. Amén. Ya no le voy a hablar a la hermana Chonita para decirle, hermana, por favor, ore por mí. Dice que me duele el dedo chiquito del pie. Ore por mí, hermana. No. Me voy a parar en autoridad y voy a reprender a la enfermedad. Le voy a decir, dedo, sánate en este momento. Amén. Se va a sanar. Porque ese poder ya Dios ya te lo dio. Dios ya te dio esa autoridad. Si nosotros podemos orar por ti, si nosotros podemos liberarte, si se manifiestan aquí los demonios, vamos a echar fuera a los demonios. Amén. Sí te vamos a sanar, sí vamos a orar por ti. Pero lo más importante es que tú tomes autoridad, que tú le creas a Dios, porque no siempre vamos a estar nosotros. Va a haber momentos que tú vas a tener que pararte en autoridad y en poder. Amén. Amén. Dile a tu compañero, dile, levántate en poder. Levántate en poder. Levántate en el poder de Dios. Levántate en el poder de Dios. Levántate por el amor de Dios. Levántate por el amor de Dios. Despierta, dile, despierta. Amén. Despierta, dile. Aunque están las sillas muy acolchonaditas, dile, a la iglesia no venimos a dormir, dile, despierta. No venimos a dormir, despiértate. Es tiempo de levantarnos, de despertarnos del sueño profundo y decirle, Señor, yo sí quiero. Amén. Yo sí quiero ver mi iglesia poderosa. Yo sí quiero ver los ministerios poderosos en mi iglesia. Amén. Pero yo soy parte de. Amén. No toda la responsabilidad es de los pastores. Porque ustedes dicen, no, que los pastores oren. No, que los pastores vayan. No, que los pastores hagan. No, que los pastores. Y todos quieren que los pastores. ¿Verdad? Pero no es así. Cada uno de nosotros tenemos parte de la responsabilidad de la iglesia y de los ministerios, de los dones. Tú y yo somos responsables de lo que Dios nos ha entregado. Amén. 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 A mí Dios no va a pedir cuentas de lo que Dios te ha entregado a ti. ¿O sí? No. A mí Dios no me va a decir, es que yo le di a la hermana Chonita y le di el don de hacer milagros. Pues sí, Señor, pero pues ¿yo qué? Si ella no quiso, ¿verdad? Yo hago mi parte, yo le creo a Dios, yo empiezo a caminar en lo sobrenatural. Pero si ella no quiere, yo no puedo hacer nada. Yo lo único que puedo hacer es orar por ella, animarla, motivarla para que ella se levante en poder. Pero yo no soy responsable de los dones que Dios ha derramado en cada uno de ustedes. Amén. Amén. Hay dones, hay poder de parte de Dios, pero tenemos que activar nuestra fe. Amén. Amén. Vamos a ver Romanos 5:1. Amén. Amén. Romanos 5:1 dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice que justificados pues por la fe, pero una fe que no está activa no es realmente fe, ¿sí?
Dice que los demonios creen y tiemblan, pero eso no es suficiente. La fe tiene que ser activa, ¿sí? Nuestra fe tiene que ser activa, nuestra fe tiene que ser una fe que mueve el cielo, que mueve el brazo poderoso de Dios. Esa es la fe de la cual Dios habla, ¿sí? Tiene que ser una fe poderosa, tiene que ser una fe suficiente, tiene que ser una fe que mueva, que cambie. Amén. Dice, justificados pues por la fe. ¿Realmente tenemos fe? ¿Qué clase de fe tenemos? Si nuestra fe no es suficiente para creer en Dios, creer en que Él nos ha dado el poder, mucho menos va a ser suficiente la fe para creer que Dios nos ha rescatado y nos ha salvado y nos ha librado de la muerte. No es una fe solamente de creer, ¿sí? Porque dice que los demonios creen y tiemblan, pero nosotros ni siquiera temblamos. Entonces la fe de la cual Dios se está refiriendo es una fe activa, es una fe que conquista, es una fe que mueve montañas. Amén. Amén. Es una fe que tiene que ser viva. Amén. Amén. La fe tiene que ser viva. Si tu fe no se nota, quiere decir que es una fe muerta. Entonces la fe tiene que ser una fe que se note, una fe que está activa, que está en movimiento, una fe que está produciendo. Amén. Amén. La fe que Dios nos ha dado es una fe que tiene que producir, ¿sí? Tiene que sumar, no restar. La fe tiene que sumar, porque dice, mayores cosas harán a los que creen. Amén. Amén. A los que han creído. Entonces la fe tiene que impactar, tiene que tocar el corazón de Dios. Nuestra fe tiene que tocar el corazón de Dios, como esa mujer de flujo de sangre. Esa mujer llegó caminando por atrás y tocó el borde del manto del Señor, y Jesús le dijo, por tu fe has sido salvado. ¿Sí? Dice, tu fe, Lucas 8:48, Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Tuvo una fe activa la mujer? ¿O tuvo una fe mediocre? ¿Verdad? Ella podía haber llegado y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Pero no, ella tuvo una fe agresiva. Ella dijo, yo sé que si tan solo tocar el borde del manto del Señor, seré sana. Pero no solamente recibió la sanidad, Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Amén. Esa fe activa, esa fe que produce, esa fe que hace milagros, no solamente trajo la sanidad, sino que también produjo la salvación en esa mujer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús, porque Él no solo nos sana, nos salva, nos libera, nos restaura. Amén. Pero hay que tener una fe activa, hay que tener una fe agresiva y decir, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer. Yo sé que tú tienes el poder para sanarme y para rescatarme. Amén. Amén. Una cosa va a dar la otra. Si tuviéramos fe, una fe viva, esa fe va a producir vida. Amén. Una fe viva va a producir vida en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Dice Romanos 5:1, dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Romanos 5:2 dice, por la cual también tenemos entrada por la fe a la gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Sino que por la fe también tenemos parte de la gracia con la misericordia de Dios. Amén. Amén. Por eso yo te decía al principio, ¿qué es para ti la fe? Es algo tan importante que desconocemos, ¿sí? Pensamos que solamente con el hecho de creer ya es suficiente, pero no es suficiente solamente con creer. Amén. Necesitamos tener una fe agresiva, tener una fe que impacte y que impacte el corazón de Dios. Amén. Decir, ese es mi hijo, ese es mi hijo. Tiene una fe agresiva, tiene una fe suficiente. Dios necesita hombres y mujeres con una fe agresiva. Amén. Amén. Dile a tu compañero, necesitas una fe agresiva.
Una fe que hace milagros, una fe que conquista, una fe que va a mover el brazo poderoso de Dios. Amén. Necesitamos tener una fe suficiente para este tiempo, para nuestro tiempo. Estamos viviendo un tiempo muy difícil, donde cada vez los problemas son mayores, donde cada vez las iglesias están sufriendo decadencia. ¿Por qué? Porque la tecnología, porque todo lo que está de vanguardia en nuestro tiempo nos está ganando, y la iglesia está cayendo en un hoyo. ¿Pero por qué? Porque necesitamos una fe más agresiva. Necesitamos una fe más agresiva de lo que está sucediendo allá afuera. Hay mucha violencia allá afuera, y si nosotros no somos violentos, la violencia nos va a alcanzar, nos va a ganar. Entonces necesitamos tener una fe violenta para poder conquistar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Necesitamos una fe suficiente para conquistar y alcanzar aquello que Dios tiene para nosotros. Vamos a ver en Lucas 8:22. Muchos ya han visto esta historia, pero es importante que veamos en qué lugar estamos parados. Amén. ¿En qué lugar estamos parados? Dice que aconteció un día, Lucas 22:31, perdón. Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearte como a trigo. 33 dice: mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Versículo 33. Y Pedro le dijo: Señor, pronto estoy a ir contigo, aún a la cárcel, a la muerte. Yo estoy presto y no te voy a dejar. Pedro le dijo: Señor, aquí estoy. Y él le dijo: Pedro, te digo que antes que el gallo cante, tú me vas a negar hoy 3 veces. Pedro le estaba diciendo: Señor, yo tengo la fe suficiente para hacer lo que tú me digas que haga. Pedro le estaba diciendo: Señor, yo tengo una fe suficiente para ir a la cárcel, para sufrir azotes, sufrir lo que venga. Y Jesús le dijo: Pedro, en verdad te digo que hoy me vas a negar. En verdad te digo que yo he rogado al Padre para que tu fe no te falte. El Señor conocía el corazón. El Señor sabía quién era Pedro. Antes de que las cosas sucedieran, Jesús ya estaba orando al Padre para que su fe no faltara, para que la fe fuera suficiente, para que pudieran soportar ese tiempo de tribulación. Y Pedro le dijo: Señor, aquí estoy, yo iré a donde tú vayas. Lo que tú sufras, yo lo voy a sufrir. No me importa el sufrimiento, no me importa el dolor. Y Jesús le dijo: cállate, porque hoy me vas a negar 3 veces. Y dice que esa misma noche Pedro lo negó 3 veces. 3 veces lo negó. No había la fe suficiente, no tenía la fe suficiente para realmente tomar ese peso. Dice que Jesús tuvo que orar al Padre para que su fe no faltara. Jesús oró para que la fe fuera suficiente. Realmente, ¿cuál es la fe que tenemos en este momento? Tenemos que ser sinceros. Amén. Amén. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y reconocer cuál es nuestra fe. ¿Qué clase de fe tenemos? Muy pequeña, como un grano de mostaza. Dicen que el grano de mostaza es la semilla más pequeña que hay, pero cuando esa semilla es sembrada, crece el árbol más grande que hay. ¿Cómo está tu fe?
realmente qué fe tenemos o qué clase de fe tenemos. ¿Tenemos una fe que no nos alcanza? ¿O tenemos la fe suficiente para crear, para producir, para ver milagros? Amén. ¿Qué clase de fe tenemos? Tenemos que ser sinceros el día de hoy, porque es tan importante la fe. Por medio de la fe vamos a alcanzar las promesas, por medio de la fe vamos a conquistar reinos. Amén. Amén. Dice en el libro de Hebreos, con esto voy a terminar. Vamos al libro de Hebreos 11. ¿Ya lo tienen? Hebreos 11:4. Espérenme porque yo todavía no lo tengo. Hebreos 11:4. Dice que por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Amén? Por la fe. Hebreos 11:5 dice por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, fue arrebatado para no ver la muerte, por la fe que él tenía una fe agresiva que conquistó el corazón de Dios, y dice que fue arrebatado al cielo para no ver la muerte. Amén. Hebreos 11:7 dice que por la fe de Noé, habiendo recibido respuesta que aún no se veía, con temor hizo el arca. Amén. Noé tardó 100 años en construir el arca, pero 100 años tuvo la fe suficiente para decir: mi Dios hará llover. En ese tiempo no llovía, no caía agua a la tierra. La tierra daba un vapor y ese vapor regaba la tierra. Pero Noé le creyó a Dios. Dios le dijo: va a llover, construye el arca. Tardó 100 años en construir el arca. 100 años estuvo trabajando ahí. La fe que él tuvo fue una fe que no solamente lo salvó a él y a su familia, sino que condenó a toda una generación, a toda la gente que estaba en ese tiempo. Vamos a ver Hebreos 11:8. Dice que por la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe de Abraham, porque fue obediente, porque le creyó a Dios, porque fue agresivo, ahora lo conocemos como el padre de la fe. Abraham es el padre de la fe, porque tuvo una fe agresiva, aún entregó a su hijo a Dios, a la muerte. Abraham es el padre de la fe. Hebreos 11:20 dice que por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Saúl respecto a cosas que habían de ser. ¿Vale? Dice que por la fe Jacob, muriendo, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró estribando sobre la punta de su bordón. Amén. Por la fe Jacob, que viene siendo Israel, donde vienen las 12 tribus de Israel, sus generaciones fueron bendecidas por la fe que él tuvo, porque fue un hombre agresivo, un hombre que le creyó a Dios. Amén. Amén. Hebreos 11:23 dice que Moisés, por la fe de Moisés, dice que desde que nació fue escondido de sus padres por 3 meses porque lo vieron hermoso y temieron al mandamiento del rey. ¿Vale? Dice que Moisés, hecho ya grande, rehusó a ser llamado hijo de Faraón. ¿Por qué? Porque él tenía una fe suficiente. Él dijo: mi Dios es más poderoso. Él creció con Faraón, pero él dijo: no me voy a conformar. No me voy a conformar a la comodidad que tengo ahorita. Yo soy un hijo de un rey. Yo soy un hijo de un creador. Y la fe de Moisés vino a traer libertad a toda una nación. Vino a traer bendición a toda una nación. Pero él creyó
que él merecía más y que él era hijo de un Dios mayor de lo que él estaba viviendo en ese momento. Faraón era poderoso, sí, era un imperio poderoso, pero él dijo: no, mi Dios es más grande que esto. Amén. Y él le creyó a Dios. Amén. Amén. Por último, Josué 11:30, Hebreos 11:30 dice, vemos la historia de Josué. Dice que por la fe de Josué cayeron los muros de Jericó. Amén. Rodearon 7 días una ciudad, y por la fe cayeron los muros de Jericó. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Ponte de pie.